Vamos a empezar a explicar la nueva estructura que se va a manejar para el perfil de proyecto de grado. Inicialmente debemos recordar que se debe trabajar en la redacción del título del proyecto. Aquí tenemos un concepto básico, el cual nos va a permitir identificar la redacción correcta del título de nuestro proyecto. Nos dice: el título debe describir con exactitud y usando el menor número de palabras el tema y alcance central de la propuesta del proyecto de grado o tesis. Debe contener varios de los siguientes elementos: el qué vamos a hacer, para qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, con qué vamos a hacer, quiénes intervienen, dónde vamos a hacer y cuándo vamos a hacer. Aquí es muy importante tomar en cuenta esta parte, donde dice que debe contener varios de los siguientes elementos, es decir, no en todos los títulos de perfil de proyecto de grado va a existir todos estos elementos que nos pide, pero deben estar varios de ellos, ya que los mismos nos ayudan a describir de manera adecuada el título de nuestro proyecto. Aquí yo tengo el ejemplo con el cual estaba trabajando la presente materia. Dice: diseño de la instalación eléctrica automatizada bajo la norma NB 777 con tecnología de control computarizado para la optimización de producción en el ingenio minero Villa Imperial de la ciudad de Potosí. En aquí, si se dan cuenta, está muchos de los elementos los cuales me hace referencia en esta descripción anterior. Por ejemplo, nos dice aquí el qué vamos a hacer. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Estoy respondiendo, vamos a diseñar. O hablando en primera persona, voy a diseñar. Eso es lo que voy a hacer. Voy a diseñar una instalación eléctrica automatizada. ¿Para qué vamos a hacer? Esto, bueno, no está en orden, pero podemos identificar aquí el para qué vamos a hacer. Dice: para la optimización de producción del ingenio minero Villa Imperial. ¿Ves? Entonces aquí ya dice el para qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? En aquí ya podemos relacionar con esto que hago mención de la norma NB 777 y también, bueno, básicamente sería la norma en este caso. En el siguiente nos dice con qué vamos a hacer. Aquí estoy describiendo en unas cuantas palabras en qué me voy a basar, en una tecnología de control computarizada. ¿Quiénes intervienen? En este caso simplemente es la empresa que tiene el nombre de Villa Imperial. ¿Dónde vamos a hacer? Lo estoy respondiendo aquí, en la ciudad de Potosí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, esto del tiempo ya no lo coloqué dentro de ese título, y muchos de los títulos no va a tener sentido colocar el tema del tiempo, ¿no? El cuándo lo vamos a hacer, porque sabemos muy bien que son proyectos que nos van a permitir o alcanzar el título profesional. Entonces se supone que estos proyectos se van a desarrollar en próximos meses, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, tendrían que contener los títulos de sus perfiles de proyecto, estos elementos que nos describen, ¿no? El qué vamos a hacer, el para qué vamos a hacer, el cómo vamos a hacer, el con qué vamos a hacer, el quiénes intervienen, el dónde vamos a hacer y si tal vez se ve pertinente el cuándo vamos a hacer. ¿Ya? Les repito, no es obligatorio que estén todos, pero sí tendría que estar una gran mayoría. Esto simplemente es un concepto que nos va a ayudar un poco o describir mejor el título del proyecto. Y como ya les había indicado en anteriores oportunidades, el título del perfil de proyecto o del proyecto en sí va modificándose en muchos de los casos a medida que vayamos avanzando en el perfil, ¿no? Ya que cuando veamos más adelante el tema de justificaciones, alcances y demás, posiblemente vamos a identificar algunos elementos que no lo hemos tomado en cuenta a la hora de realizar la redacción del título del proyecto, ¿no? Entonces, el título del proyecto va a estar sujeto a revisión hasta la conclusión del perfil de proyecto de grado. Vayámonos al siguiente subtítulo, que dice introducción.
Vamos a dar lectura al concepto que nos dice que la introducción es la descripción del tema dentro del cual se sitúa el lector acerca de la lógica de la investigación. Debe contener antecedentes, problema, metodología, de manera resumida y la propuesta general. Les había indicado que este subtítulo no lo van a redactar, ya que esta parte es como un resumen del perfil. Entonces no podemos hacer un resumen de un documento que todavía no lo tenemos, ¿no? O que no lo hemos concluido. Pero de todas maneras, aquí debemos tomar en cuenta que la introducción es una especie de resumen, podríamos denominarlo así, del documento, ¿no? Recordemos también que un perfil de proyecto de grado es un documento el cual contiene la propuesta de un proyecto de investigación, mediante el cual el lector, es decir, la persona que llegue a leer ese perfil, pueda tener una idea clara de qué es lo que se quiere investigar. Y sabemos bien que la introducción es la primera página. Y en esa primera página debe estar descrito estos elementos, ¿no? Que nos dice antecedentes, problema, metodología en el que se va a emplear en la investigación y la propuesta general. Lógicamente que todos estos elementos va a estar desarrollado más adelante, pero en esta primera parte el lector tendría que tener una idea básica, ¿no? En muchos de los casos esto es muy parecido a la redacción de libros. Si tu primeras páginas no está muy bien redactada, entonces el lector pierde el interés de seguir leyendo ese documento. Entonces, en este caso, este subtítulo va por ese lado. Yo tengo aquí una introducción, que esto ustedes lo van a realizar una vez que ya tengan concluido su perfil, ¿ya? No es necesario que lo hagan ahora, lo dejan en vacío este subtítulo. Y bueno, como ya saben ustedes cuál es mi tema de ejemplo para esta materia en la cual me estoy basando para sacar los ejemplos, entonces yo lo redacté de la siguiente manera, ¿no? Dice, el campo de instalaciones eléctricas industriales es implantado con más frecuencia en instalaciones como las fábricas. Sin embargo, en el área de la pequeña y mediana empresa está aún poco desarrollada, bajo criterios técnicos, ya que los estudios realizados en instituciones de educación superior como la Universidad de la región tienen un enfoque muy alto en relación a la tecnología, lo cual eleva los costos de implantación de este tipo de instalaciones. Si se dan cuenta, hasta aquí estoy haciendo ya referencia a los antecedentes. ¿Por qué? Porque estoy hablando un poco de los estudios que se han realizado en esta área de las instalaciones eléctricas industriales en relación a la región o a la empresa o la actividad que se dedica a dicha empresa, ¿no? Entonces, aquí más o menos yo ya estoy cumpliendo esto de antecedentes. Dice, las soluciones desarrolladas para las pequeñas y medianas instalaciones industriales son poco flexibles y manuales para cada instalación. Si se dan cuenta, en estas dos líneas ya estoy hablando un poco del problema que se tiene actualmente en la empresa, ¿no? Estoy indicando que ese tipo de instalaciones no están bien desarrolladas, ¿no? Entonces ya voy por este lado. Luego indica, este proyecto pretende hacer visible la viabilidad de la implantación de una instalación eléctrica que cumpla con todas las normas y reglamentos en este tipo de instalaciones industriales, como pueden ser las plantas procesadoras de minerales, poniendo énfasis en la replicación. Como principales ventajas, bueno, hasta aquí, si se dan cuenta, desde esta parte, todas estas 4 líneas, ya estoy hablando de forma general de qué se va a tratar el proyecto, ¿no? Como principales ventajas de la implantación de una instalación eléctrica bajo criterios técnicos está la reducción de costos, aumento la calidad, seguridad tanto de la producción como del trabajador. Entonces, en aquí ya estoy hablando un poco de un poco de la justificación, que también es un subtítulo que se lo vamos a realizar más adelante a medida que vayamos desarrollando el perfil.
Ahora bien, continuemos. La introducción por lo general suele ser una página, ¿no? Tal vez sí se pueden extender un poco más si lo ven por necesario. Pero bueno, les recuerdo que eso lo van a redactar al concluir el perfil de proyecto de grado. Miren, en aquí ya voy a empezar a hablar de la propuesta, o sea, de la solución propuesta que estoy yo colocando en este documento, porque recuerden bien que en el concepto nos dice que debemos colocar también de forma resumida estos dos elementos. Bueno, en este primer párrafo ya está contenido antecedentes, problema y un poco de la justificación. Más adelante voy a hablar un poco de la metodología que voy a utilizar y la propuesta en sí en general, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, coloqué en mi ejemplo lo siguiente. La solución propuesta consiste en el diseño de una instalación eléctrica para el control centralizado de cargas electromecánicas que cumplan con todas las normas y reglamentos operables desde desde un centro de control de motores. En aquí ya estoy hablando de mi propuesta, ¿no? Mi introducción ya está hablando de mi propuesta, entonces estoy cumpliendo con lo que me decía el concepto. Luego me dice, el sistema desarrollado para este propósito tiene un enfoque técnico adecuado, el cual enfatiza en un buen funcionamiento, resguardando de esta manera a los trabajadores, máquinas y la producción en la planta procesadora. Esto es parte de la propuesta. Estos dos párrafos me está hablando de la propuesta de forma resumida, ¿no? Y por último dice, la metodología de investigación es híbrida, o aquí hay un error, tendría que ser en tiempo futuro, será híbrida, porque será basada en métodos científicos, complementada en los métodos empíricos, básicamente a la hora de recabar información y de realizar las demostraciones técnicas al concluir la investigación. Entonces, en este último párrafo estoy hablando de la metodología, porque si nosotros revisamos el concepto nos dice que también debería contener en la introducción algo de la metodología que se piensa aplicar en el estudio durante el desarrollo del proyecto. ¿Ya? Entonces, esto es de manera resumida un ejemplo de introducción. Ustedes pueden pausar el video y volverlo a leer para tratar de comprender a la hora que les toque redactar este contenido del perfil de proyecto, que es básicamente la introducción. Pasemos al siguiente subtítulo, los antecedentes. ¿Qué me dice que son los antecedentes? Dice, permite demostrar la originalidad de nuestro tema mediante la indagación de otros proyectos e investigaciones que han realizado en el lugar de estudio, que debe estar mencionada por los títulos, autores, contenidos destacados y demás. Ahora bien, si nosotros interpretamos en detalle este concepto, nos dice que nosotros debemos en esta parte de antecedentes de alguna u otra manera justificar el porqué de nuestro tema. ¿Y cómo lo vamos a justificar? En varias oportunidades habíamos indicado que los proyectos deben dar una solución a un problema, deben cubrir una necesidad, es decir, satisfacer tal vez alguna necesidad en determinada empresa o instalación, ¿ya? Y ahora nosotros, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber que nuestro proyecto no tiene ya esa información, tal vez vigente, listo para que lo utilicen en la empresa? Para eso, como dicen aquí, debemos indagar. Indagar es sinónimo de preguntar o de buscar información, indagar o indagación, ¿no? Entonces, nosotros debemos averiguar sobre qué antecedentes existe sobre el estudio del tema del cual vamos o estamos redactando el perfil, ¿ya? En mi caso, en antecedentes, yo redacté lo siguiente, dice: el estudio del diseño de instalaciones eléctricas industriales automatizadas es un área muy recurrente, es decir, que se repite bastante para investigaciones de nuevos profesionales, es decir, de estudiantes, como en su caso de ustedes. Cada estudio tiene un enfoque diferente en base a las características y requerimientos de las empresas de acuerdo a su actividad.
En los antecedentes encontrados por el investigador, en aquí es muy importante, la redacción que van a hacer de su perfil no tienen que realizarlo en primera persona ni en segunda, se tiene que redactar en tercera persona, porque miren, en aquí yo estoy diciendo lo siguiente, en los antecedentes encontrados por el investigador, o sea, en tercera persona, por el investigador, ¿y quién es el investigador? En este caso soy yo. Pero yo no puedo colocar en los antecedentes encontrados por mi persona o por yo, no se puede colocar en primera persona, se tiene que decir por tercera persona. Es como si ustedes estuviesen escribiendo algo relacionado a otra persona, ¿no? Entonces, en los antecedentes encontrados por el investigador resaltan estudios de tesis tanto de la Universidad Autónoma Tomás Frías, por ejemplo, un proyecto que dice diseño de la instalación eléctrica automatizada para la fábrica de cereales La Norteña, del autor tantos, desarrollado el 2018. Muestra un estudio orientado a caídas de tensión en la planta, ya que plasma en sus antecedentes que estos problemas generaban muchos problemas, valga la redundancia, en el buen funcionamiento de la planta procesadora, ¿no? Entonces, en este primer párrafo, yo ya estoy hablando de cómo es el estudio en esta área, no estoy diciendo cómo, si se estudia o no, o hay poco estudio o no hay en sí. También estoy ya hablando de algunos antecedentes de otras investigaciones. En este caso estoy haciendo la mención de un estudiante del 2018 que había hecho esta tesis en determinada universidad y que lo que resalta de este proyecto es que está orientado a caídas de tensión dentro de lo que es la instalación eléctrica, ¿no? Entonces estoy hablando ya de esos antecedentes. Luego tengo otro párrafo que dice, otros estudios que destacan son del Instituto Tecnológico Nuevo Amanecer, donde este autor desarrolla un estudio para una planta procesadora de leche, la cual lleva por título Rediseño de la instalación eléctrica del área de fermentación de la planta procesadora de lácteos Oros, el cual se desarrolla en la gestión 2019, donde se muestra un estudio orientado al diseño y adecuación de la parte de protecciones de una determinada área del proceso que era deficiente. Aquí estoy dando otro antecedente sobre las instalaciones eléctricas industriales en el área, en la región donde yo estoy desarrollando el estudio. Estoy dando entonces dos antecedentes, ¿no? La primera y la segunda. Luego dice, con estos precedentes, el investigador, ojo, estoy hablando aquí en tercera persona, no estoy diciendo con estos precedentes voy a hacer, no. Con estos precedentes, el investigador identificó la causa de estudios específicos en el área de minería, con un enfoque a la optimización mediante la automatización a medida de los requerimientos del ingenio minero. Con este último párrafo estoy haciendo conocer al lector que este estudio se está haciendo en base a que no existe tal vez estudios específicos para un ingenio minero, ¿no? E incluso para el ingenio minero en específico donde voy a hacer mi estudio, ¿no? Entonces, de esta manera yo justifico, uno, el tema de investigación porque estoy indicando el por qué yo estoy investigando esto, y dos, también demuestro de que mi estudio lo estoy realizando de forma adecuada, ya que estoy indagando los antecedentes de información que se tengan en relación a mi proyecto. ¿Ya? Vamos adelante. Entonces, este subtítulo, para los que suelen preguntar, los antecedentes puede ser una media plana, tal vez como mínimo, y máximo una plana, ¿no? Ya ustedes pueden ir viendo. Les recomiendo que utilicen el internet, no es necesario ir a instituciones de forma personal o física, esto se puede estudiar vía internet, buscar información de estudios relacionados a nuestra área, puede ser en la región, en el departamento o en el país, ¿no? No necesariamente tiene que ser
de la región. Pueden hablar también tal vez de algunos otros proyectos de investigación sobre el área que están haciendo, de otros departamentos. Es válido, ¿no? Además, con las particularidades que se tiene actualmente, entonces justifica, ¿ya? Pero los antecedentes de media plana a una plana. Ahora vayámonos al otro subtítulo que sigue. Dice planteamiento y formulación del problema. En esta parte, a ver, veamos primero el concepto. Nos dice, es explicar de forma extensa, esto es bien importante, ¿no? Que tomen en cuenta. Dice de forma extensa el problema en detalle a partir de sus causas que da origen al planteamiento y formulación. Es un enunciado en forma concreta. Su formulación es en adverbio más qué es el problema, más la población afectada, más el lugar donde se ocurre. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta este contenido a la hora de la formulación del problema, ¿ya? Ahora, este subtítulo prácticamente se divide en dos partes, ¿ya? La primera debemos nosotros realizar el planteamiento del problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Describiendo, dice claramente, de forma extensa, o sea, los problemas que se tiene actualmente en el lugar de estudio, es decir, en donde se va a realizar el estudio. Por ejemplo, en el ejemplo que yo estoy manejando, redacté de la siguiente manera. Las instalaciones eléctricas de las plantas de procesamiento de minerales o ingenios mineros son para un manejo y control manual, es decir, que se utiliza un tablero de botones ubicados en el CCM o Centro de Control de Motores. En el mismo también los elementos de control de los motores. Esto significa que para cualquier operación, ya sea de encendido o apagado u otra maniobra de algún motor o equipo electromecánico, el operario debe desplazarse desde el centro de control de motores, generando un lapso de tiempo que puede ser perjudicial para el proceso en sí frente a cualquier desperfecto, pudiendo causar el deterioro irreparable de equipos. Aquí ya estoy describiendo un primer problema que se tiene en la planta donde voy a hacer el estudio, ¿no? Entonces dice que todo está concentrado en un centro de control de motores, es decir, en un tablero de control, y ante algunas causas, no sé, alguna falla en alguna determinada cinta transportadora, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Tiene que desplazarse desde su lugar hasta el centro de control de motores. Eso representa un lapso de tiempo, los cuales pueden ser pues determinantes para que un motor se llegue a tal vez a sobrecalentar e incluso a quemarse, ¿no? Y esto genera pérdidas económicas. Aquí describe también otro tropiezo que se tiene con lo anteriormente expuesto, es que no se cuenta con un sistema de protecciones dentro del sistema de control del proceso, ya que dicho aspecto puede ser de gran ayuda para la administración del personal, como también en el seguimiento del rendimiento de los equipos para futuras tomas de decisiones a la hora de realizar cambios o ajustes en el sistema eléctrico. Estoy aquí describiendo otro problema que se tiene, ¿no? Dice que no es optimizado el tema de las protecciones dentro del sistema eléctrico de esta planta. Y dice, por último, por todos esos aspectos señalados, el investigador se inclina a hacer el presente estudio para dar solución con el diseño de una instalación eléctrica para el proceso industrial minero. Ojo, aquí hay que resaltar, aquí dice nuevamente, por todos esos aspectos señalados, el investigador. Aquí no estoy diciendo por todos los aspectos voy a hacer la investigación, no, está diciendo el investigador va a hacer este trabajo, ¿no? Les recuerdo, la redacción en tercera persona, no tienen que hablarme de mí, o sea, en ese sentido de mí, o lo voy a hacer, no, se va a hacer, ¿no? No tendrían que colocar voy a estudiar, sino se va a estudiar. Tampoco tienen que decir tal vez voy a diseñar, no, se va a diseñar, siempre hablando en tercera persona. Ahora bien, en aquí, si se dan cuenta, parte de esto ya estaba en la introducción, ¿no? Una pequeña parte, de forma resumida, pero aquí debemos hacerlo de forma extensa, ¿ya? Yo estimo que este planteamiento será máximo una media plana, tal vez un poquito más,
y ya la formulación del problema es solamente una pregunta, ¿no? Entonces, tal vez el planteamiento con la formulación de un problema puede ser máximo una plana, ¿no? Mínimo tendría que ser 3/4 de plana, ¿no? Más o menos. Entonces, vámonos a la segunda parte. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Donde describo el planteamiento. Ahora, debemos tomar en cuenta aquí esto, que nos dice que se debe formular como pregunta, donde debe contener un adverbio, el problema, la población afectada y el lugar. Son 1, 2, 3, 4 elementos que tendrían que estar, en este caso, sí o sí. Entonces, yo me voy a ver cómo voy a redactar mi formulación del problema. Es en forma de pregunta y ojo, solamente debe ser una pregunta, no debe ser 2 ni 3, solamente una pregunta, ¿ya? Aquí ya tenemos el adverbio, cómo realizar el problema, el diseño de una instalación eléctrica automatizada bajo la norma NB 777 con tecnología de control computarizada de forma que sea de fácil manejo, óptimo desde el punto de vista técnico y con protecciones que resguarden al personal y equipos eléctricos del ingenio minero, tantos de la ciudad, tantos, ¿no? Ojo, vayamos del final al principio, donde ocurre, ya estamos indicando aquí la empresa y la ciudad, o perdón, donde ocurre es el lugar, ¿no? Estamos diciendo en qué ciudad. Población afectada, en este caso no estamos nosotros haciendo estudios con personas, sino con instalaciones, entonces llegaría a ser aquí equivalente al tema de la empresa o la instalación industrial. El problema prácticamente es el cómo hacer, la pregunta es de cómo vamos a hacer, y el adverbio es prácticamente lo referido al diseño, ¿no? Entonces les recomiendo que revisen literatura en relación a los distintos adverbios que puede existir para que ustedes puedan emplear uno de ellos y colocar en su pregunta, ¿no? Entonces, lo que les mostramos anteriormente, es decir, todo este planteamiento del problema y la formulación del problema es seguido, no existe un subtítulo que los llegue a dividir, ¿no? Entonces, primero hacen esta descripción extensa de todos los problemas que se tienen en la empresa o los problemas que han identificado ustedes en alguna población, en un grupo social o en determinadas actividades, seguido de la pregunta. Ya viendo el último subtítulo, tenemos los objetivos. Nos dice los objetivos son el camino. Esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Dice el camino a la solución del problema observado. Para enunciarlo se utiliza la siguiente fórmula. El verbo infinitivo, el qué, solución al problema, el para qué, los caminos a tomar o métodos, el cómo, los recursos a utilizar con qué, los beneficiarios con quiénes, el lugar dónde y el tiempo cuándo. Ojo, no necesariamente va a contener todos estos elementos, pero sí tendría que estar los necesarios, de acuerdo a las características de su proyecto. Porque si ustedes van a querer colocar cada uno de estos elementos, no les va a resultar, porque hay muchos que están haciendo proyectos enfocados a una empresa. Otros están haciendo simplemente para una comunidad, es decir, para un grupo social, para un grupo de personas. Y hay otros que están haciendo para una sola persona. E incluso hay proyectos que se están haciendo que no va enfocado a ninguna persona en particular, es decir, es un proyecto que se va a realizar y que va a estar a la disposición de cualquier persona, porque para cualquier persona puede servir. Entonces, cada proyecto tiene sus particularidades y en base al análisis que tiene que realizar cada uno de ustedes, podrán redactar sus objetivos. Es importante tomar en cuenta que los objetivos se dividen en dos y esta vez sí existen subtítulos que los dividen. Primero tenemos el objetivo general, ¿ya? En palabras simples, el objetivo general es a lo que queremos llegar, ¿no? Es a lo que queremos llegar con este estudio.
la redacción no necesita ninguna descripción preliminar, ¿no? Es directamente ir al punto y decir, es prácticamente responderse a esta pregunta: ¿qué voy a hacer en mi proyecto? Entonces, yo redacté este objetivo general en base a mi tema. Dice, diseñar una instalación eléctrica automatizada que cumpla con todas las normas y reglamentos técnicos con tecnología de control computarizada, que sea de fácil manejo, seguro y con precisión en relación a las protecciones, basado en materiales adecuadamente dimensionados para el ingenio minero. Tantos, incluso aquí está incompleto, debería haber entrado de la ciudad de tantos, ¿no? Eso lo pueden completar. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos subtítulos que contiene un perfil o un anteproyecto están basados en el título del proyecto, ¿no? Es por eso que cuando ustedes estén redactando este tipo de subtítulos se van a dar cuenta que va a haber nuevas palabras que van a poder encontrar, los cuales les va a ayudar a describir bien cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Entonces esas palabras sí o sí van a entrar al título, ¿ya? Entonces el título va a ser dinámico hasta que no concluyan el último subtítulo del perfil. El título con seguridad va a seguir cambiando, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo debo conseguir con mi investigación. A esto debo llegar. Deben tomar en cuenta que un proyecto que se lleve a cabo, sí o sí tendría que cumplir con el objetivo general. No existe proyectos que no deberían o que no cumplen con su objetivo general. ¿Por qué? Porque, o sea, prácticamente esta es la meta a la que debemos llegar. Y si ustedes no llegan a la meta, quiere decir que no han realizado su proyecto adecuadamente, ¿no? Si por ahí alguien se pregunta y dice, pero no me ha alcanzado el tiempo, o no me ha alcanzado los recursos, o no he encontrado información para mi proyecto, pues bueno, eso no es culpa de la materia o de la institución. Eso es responsabilidad del investigador, es decir, del estudiante. ¿Por qué? Porque ustedes a la hora de elegir un tema de proyecto de grado deben prever todo eso. Deben prever el tema de tiempos, de cursos, información y todo lo demás, ¿no? Entonces, si no cumplen el objetivo general, prácticamente el proyecto no ha tenido resultados favorables. Y eso no tendría que darse en el caso de ustedes. Es por eso que deben revisar muy bien y analizar el tema de su objetivo, la redacción de su objetivo general, el cual también les va a ayudar a dar una idea más clara de lo que están haciendo, cómo lo van a enfocar y cómo lo van a llevar a cabo. Ahora bien, el siguiente subtítulo es más sencillo, ¿no? Ya sabemos que esta es nuestra meta, ¿ya? Esto es como llegar a la cúspide, es decir, a lo más alto de tu proyecto. ¿Cumples esto? Listo, ya está todo. Pero dentro de los objetivos también debe existir objetivos intermedios, podríamos denominarlo, ¿ya? Es como una escalera. Para llegar al objetivo general voy a tener que subir 5 peldaños o 6 peldaños, dependiendo de cada proyecto, ¿ya? Entonces, en cada peldaño va a significar un objetivo intermedio. Y eso se redacta en los objetivos específicos, ¿no? Entonces, veamos los objetivos específicos para mi ejemplo. Entonces, coloco objetivos específicos y voy a colocar un listado de objetivos los cuales debo cumplir uno por uno para poder llegar al objetivo general, ¿no? Ahora bien, ¿puede darse que en un proyecto no se cumplan todos los objetivos específicos? Se puede dar, ¿ya? Porque muchas veces hay algún objetivo específico que no se cumple por determinada razón, pero eso no va a impedir que se llegue a cumplir el objetivo general, ¿ya? Porque existen objetivos específicos que solamente son de apoyo y que no son precisamente vitales para lograr el objetivo general. En mi caso, he redactado los siguientes objetivos específicos. Inicialmente les digo de que puede ser arriba de unos 4 objetivos específicos y como máximo unos 7, no más.
¿no? Si alguien dice que tiene más, entonces tendría que descartar los que son más importantes o más relevantes para cada uno, ¿no? Y ojo, también es importante tomar en cuenta que este objetivo se debe redactar de forma cronológica, es decir, ustedes tienen que redactar los pasos en base a lo que va sucediendo en el tiempo. Primero, en mi caso, dice el primer objetivo, dice investigación y elaboración de un marco teórico conceptual que será el fundamento sobre el que se basará el presente proyecto de investigación. Este objetivo prácticamente todos lo van a colocar en su perfil. ¿Por qué? Porque ya habíamos indicado que estos son proyectos académicos y ustedes se deben fundamentar en teoría que pueda solventar su estudio. Aquí no existe nada de estudios empíricos, sino es científicos, ¿no? Entonces, aquí yo estoy diciendo que voy a hacer un marco teórico conceptual. ¿Y qué es eso? Simplemente es la recolección de información y colocarlo en un documento el cual a mí me va a servir para poder guiar mi investigación. Luego, mi siguiente objetivo específico es realizar los cálculos de los elementos que contemplará la instalación eléctrica. En mi proyecto yo estoy tomando en cuenta un rediseño completo, ¿no? Entonces, en este objetivo, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular todos los elementos que contempla la instalación eléctrica. Voy a volver a calcular conductores, de termomagnéticos, relés y todo lo que se relaciona a la instalación. Luego dice, en mi siguiente objetivo específico, con los datos obtenidos, es decir, del objetivo anterior, es por eso que les digo que tiene que estar redactado de forma ordenada, con los datos obtenidos del diseño, seleccionar los materiales de acuerdo a catálogos que se tiene en el mercado regional. Es decir, voy a hacer los cálculos. Por ejemplo, aquí me sale que voy a utilizar un contactor de 380 voltios y de determinado número de amperios. Entonces, con esos datos, en este siguiente paso voy a ir eligiendo. Entonces, voy a buscar catálogos que existen en línea, no es necesario conseguirlos físicamente, y voy a ver qué en este caso contactor voy a utilizar con los datos obtenidos anteriormente. Siguiente paso dice diseñar la parte de automatización con tecnología de control computarizada. Aquí ya de acuerdo al enfoque que yo le dé, posiblemente voy a hacer la programación de PLCs y voy a enlazar con un servidor web, ¿no? Eso es el tema principal de mi proyecto, ¿no? Entonces eso voy a hacer, ¿no? Como cuarto paso. Como quinto paso voy a describir y redactar las características e indicaciones para la nueva instalación eléctrica. Es decir, una vez que ya tenga todos los cálculos, ya determine qué materiales utilizar y ya haya visto toda la parte de automatización, voy a hacer una redacción donde voy a indicar, voy a describir cómo se deben instalar los elementos y redactar las características e indicaciones de esos procedimientos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que mi proyecto de mí solamente es diseño, yo no voy a implementar, ¿no? Es por eso que es bien importante tomar en cuenta esas palabras en el título. De mí simplemente es diseño, ¿no? Posiblemente alguno de ustedes será construcción o, claro, una construcción. Entonces, con seguridad que los que van a construir un prototipo colocarán como un objetivo específico construir el prototipo de determinada máquina que están haciendo, ¿no? Y como último es otro objetivo específico, redactar conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones en el área en instalaciones eléctricas industriales. Es decir, que una vez que termine toda mi investigación, voy a redactar conclusiones y recomendaciones, los cuales van a ayudar a realizar otras investigaciones a otros investigadores. Yo les había indicado en varias oportunidades que un proyecto de grado debe estar plasmado en un documento, y ese documento no es que se redacte y esté tal vez guardado en un estante, no, esa información debe servir para que otras personas puedan realizar otros estudios sobre este tema, y de esta manera la sociedad se beneficie con nuevos estudios, nuevas soluciones de problemas, nuevas qué sé yo, tecnologías que se puedan implementar en determinadas áreas. Ese es el objetivo de esta modalidad de grado, que ayude a la sociedad. No es tanto que sea el enfoque solamente para la actitud del estudiante. ¿Ya? Entonces, así, paso a paso. Pero como ayuda más les podría decir que este primer objetivo específico lo deben tener todos los proyectos. El segundo también. ¿Por qué?
Cualquier máquina, instalación, estudio, diseño que estén haciendo debe tener cálculos basados en leyes fundamentales de la electricidad, teorías y demás, ¿no? No puede ser el proyecto de que haga un marco teórico y se vaya a la construcción, no, debe justificar de forma numérica el porqué de las cosas. Entonces el primero y el segundo va para todos y el último, que es redactar conclusiones y recomendaciones, también va para todos, ¿no? Entonces, ya son tres prácticamente, ahí tendrían ustedes que colocar cómo van a hacer la construcción, o no sé, van a tal vez utilizar en algunos casos tal vez alguna descripción, redactar características, indicaciones del manejo o de la instalación de lo que están haciendo, eso ya lo tienen que ver, ¿no? Entonces, máximo, en mi caso yo utilicé 6 objetivos específicos. Yo creo que con 7 a lo mucho ya estuviese cubierto el tema de describir los objetivos específicos del proyecto. Bueno, con esto estuviésemos concluyendo esta primera parte y vamos a estar en próximos días con la segunda parte del perfil de proyecto de grado.